¿Qué onda mis suculentos otakus? Yo soy el Julius y desafortunadamente en este video no me acompaña mi colega y socio el Betín, pero no se preocupen que regresará para el siguiente video. El día de hoy les traemos una nueva sección al canal que se llama La historia detrás del anime, en la que les hablaremos del origen de las historias más míticas que han marcado y cautivado a fans del anime en todo el mundo, y también que seguramente recordarás porque las veías cuando regresabas a tu casa del colegio. Así que sin más preámbulos, hoy les presentamos la historia detrás de... Aunque muchos en Occidente creen lo contrario, Pokémon no nació gracias a un manga o serie de anime. No, claro que no. Aunque la serie protagonizada por el inolvidable Ash Ketchum se hizo muy famosa en nuestro lado del globo justo al momento del lanzamiento del videojuego. La historia de Pokémon comienza en Japón, país en el que un amante de los videojuegos llamado Satoshi Tajiri, con apenas 25 años, tuvo la idea de diseñar un sistema en el que varios jugadores pudieran interactuar en un mundo compartido. Y no solo eso, ya que el videojuego también se basaría en coleccionar criaturas, las cuales podríamos usar en combate contra otros jugadores. Dicha idea de Satoshi vino de su infancia, ya que era un apasionado coleccionista de insectos, los atrapaba y estudiaba maravillado de la estructura y peculiaridades de cada especie. Aunque no sé tú, pero en Pokémon más que estudiarlos parecía que los atrapaban para encarcelarlos en una Pokébola. A eso se le llama esclavitud. Pero en fin, continuemos. Entre los años 1989 y 1990, mucho antes del lanzamiento del primer juego de Pokémon, Satoshi diseñaba los primeros bocetos de lo que sería su obra maestra. Era una idea ambiciosa para 1990, pero fue el nacimiento de lo que años más tarde se convertiría en un suceso a nivel mundial. A sus criaturas las llamó Pocket Monster, en español monstruos de bolsillo, que tienen la posibilidad de evolucionar y volverse más poderosos. El jugador podría atraparlas en unas bolas especiales que caben en la palma de la mano, llamada Pokébola, y llevarlos a todas partes, en el bolsillo de un pantalón o mochila. Aunque como ya lo dije, privar a un ser vivo de su libertad sin su consentimiento se le llama esclavitud, pero ok, continúo con la historia. Satoshi tuvo la suerte de trabajar bajo la dirección del mítico Shigeru Miyamoto, padre de Mario Bros, en varios videojuegos, y luego de años de elaborar la idea, presentó en febrero de 1996 su primer Pokémon para la consola portátil Game Boy. La primera generación llegó a Japón, con Pokémon Red y Green, y 2 años más tarde veríamos llegar estos juegos al resto del mundo con Pokémon Red y Blue. El juego era un role-playing game, que ponía al jugador en un mundo lleno de criaturas a las que debía coleccionar y entrenar. El gran agregado y principal atractivo era la posibilidad de que los jugadores interactúen y pongan a combatir a sus Pokémon. La fórmula era tan sencilla como adictiva, el público se volcó masivamente al juego, y la crítica lo elogió hasta el cansancio. Poco tardó en convertirse en un fenómeno global. Pero en 1997, un año después del lanzamiento original japonés, el éxito del juego había sido tan grande que nació la serie animada, protagonizada por Ash Ketchum y su fiel Pokémon Pikachu, que junto a sus amigos se la pasan luchando siempre para obtener la mayor cantidad de Pokémon posibles para entrenarlos y hacerlos evolucionar, y también de juntar la mayor cantidad de medallas posibles en cada gimnasio o torneo en el que se enfrentan. ¿De dónde sacan dinero? No lo sé. ¿Cómo es que consiguen comida? Ni me pregunten. Y lo más importante, ¿por qué el protagonista, a pesar de que han pasado 23 años de serie, sigue luciendo como un niño que en todos los capítulos le ponen a una chica diferente que nunca se puede ligar? Ni idea. Hasta en Digimon tuvieron la decencia de conectar más con su audiencia, haciendo que sus protagonistas crecieran y dieran paso a la siguiente generación de elegidos. Pero en Pokémon, qué huevo hacer nuevos personajes principales. La popularidad de esta historia también fue inmediata, y al poco tiempo fue estrenada en decenas de países, y hasta el día de hoy cuenta con 23 temporadas, de las que se desprenden más de 800 especies de Pokémon. Y así, el éxito de este anime que dio pie a varias películas, a juegos de cartas, e historietas de todo tipo, sin hablar del infinito merchandising de mochilas, gorras, chamarras, playeras, juguetes y especialmente peluches basados en todo este universo. Es en serio, tienen dinero para hacer todos esos productos y no para contratar nuevos escritores que diseñen un nuevo personaje principal. Espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse al canal para que saquemos más contenido como este, y activen la campanita para que reciban la notificación de su nueva waifu. Bueno, la verdad es que no va a pasar eso, pero sí recibirán una notificación de cuando saquemos nuevos videos. Dejen su otaku like y comenten qué les pareció, y qué otros animes les gustaría que resumamos. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos vemos en la próxima.